Muy bien. Entonces, buenas noches de nuevo a todos. Esto es la cuarta lección del Dios verdadero. Entonces, esto es un curso en el grupo o serie de cursos. Se llama Las Enseñanzas de Jesús. Entonces, esta lección es de la humillación y la exaltación de Jesús. Y vamos a hablar de este tema al principio de la lección esta noche y después tenemos otro tema después y es un tema del anticristo. Entonces es un tema interesante y muy profundo. Como siempre, vamos a sinceramente ver lo que dice la palabra de Dios en segunda Tesalonicenses para hablar del anticristo y este tema. Entonces, empezamos como siempre con una oración. Querido Jesús, te agradecemos que estuvieras dispuesto a sufrir mucho más de lo que nos atreveríamos a sufrir. Te damos gracias porque hiciste eso por nosotros. Lograste la victoria completa y ahora reinas sobre todas las cosas. Guíanos con tu palabra mientras continuamos estudiando lo que has hecho por nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, entonces, primero vamos a hablar de las preguntas de la tarea. Entonces, la primera pregunta, ¿cuáles son algunas de las etapas de la humillación de Jesús? Vladimir, adelante. Pues una de las etapas de la humillación de Jesús fue cuando descendió de los cielos y vino a nacer en un pesebre. ¿Sí? Luego fue humillado por la ley, por Herodes, por todo lo que pasó en su vida. Él nunca tuvo una casa, no tuvo dinero propio, sino simplemente se enseñó a trabajar o a enseñar a sus discípulos ya en su etapa final. Y la humillación más grande fue el ser colgado en un madero o en la cruz del Calvario. Sí, esa es una de las humillaciones más grandes porque Él se puso en nuestro lugar para recibir el castigo que nosotros merecíamos como pecadores. Amén. Gracias, Vladimir. ¿Algo más para compartir, Héctor? Sí, Vladimir ya mencionó dos, pero una que sí me impactó al final del video fue el haber sido enterrado en una tumba prestada. Eso sí, dije yo, ok, wow. Sí. Sí. Excelente. Gracias. Y otro comentario. Alfonso. Alfonso. Muy bien. Adelante, Alfonso. Sí, ¿cuáles son algunas de las etapas de la humillación de Jesús? Bueno, yo veo que primeramente su vida, su crucifixión y su resurrección. ¿Por qué? Porque al nacer, él nació, pues pobremente, nació en un pesebre, en un establo. Desde ahí, la secuencia de toda su vida, pues casi siempre fue humillante. Tanto la crucifixión, vivo por nuestros pecados, Romanos 4:25, ¿sí? Su resurrección, bajó al infierno para proclamarse como rey y vencedor sobre la muerte. Primera de Pedro 3:18 al 19, Hebreos 2:14 al 15 y Romanos 5:21. O sea,
cómo de alguna manera siempre nuestro Señor humillado, y lo podemos ver, ¿no? Como los romanos echando suerte sobre su ropa, o sea, como una humillación de ese tipo, y todo porque de alguna manera estuvo en contra del pueblo romano, ¿no? Bueno, así lo vieron ellos. Sería mi aportación, Ujú. Luke. Gracias, Alfonso. Sí, muy bien. Entonces, sí, creo que tenemos todas las etapas de la humillación, pero algo más para compartir, Sergio. Gracias. La humillación de Cristo fue despojarse de su gloria celestial, vivir de manera humilde sobre la tierra. Y la humillación de Cristo significó que decidió no hacer uso pleno de su poder y su gloria, de sus glorias celestiales, para poder vivir y morir de manera humilde. Y el libro de Lucas en su capítulo 2, en su versículo 1 al 4, lo menciona, que dice que Jesús nació de padres en circunstancias muy humildes. Y de hecho, el profeta Miqueas ya había profetizado el nacimiento de Jesús, que el Mesías iba a nacer en un pueblo llamado Belén y que iba a ser muy grande. Entonces ya empezamos a ver la humillación de Cristo, de haber vivido en lugares celestiales y haberse despojado de todo eso para vivir de manera humilde entre la tierra. Y Mateo 2, 4, 6 también mención de las circunstancias en las cuales nació Jesús. Si bien siendo hijo de Dios, no había lugar para que María diera luz, sino que dio en un humilde pesebre. No estaban las condiciones para él, porque ya estaba profetizado. Entonces, la humillación de Cristo es eso, de despojarse de sus lugares celestiales y vivir en carne propia los dolores de la humanidad, porque desde niño ya empezó a vivir las circunstancias de la humillación. Gracias, Sergio. Muy bien, un comentario más, Alejandro. Sí, e inclusive del mismo lugar de donde se crió Jesús, era menospreciado. Un apóstol le dijo al otro, o un discípulo le dijo al otro, y de Nazaret sale algo bueno. Hasta ese punto podemos tomarlo en cuenta como el menosprecio que se podía sentir hasta del lugar donde él se crió, básicamente. Gracias. Muy bien, entonces, en resumen, tenemos su nacimiento humilde, su pobreza errabunda, su sufrimiento en la vida, su sufrimiento bajo Poncio Pilato y su muerte en una cruz. Muy bien. Entonces, ahora hablamos de la exaltación de Jesús. ¿Cuáles son algunas de las etapas de su exaltación? Roselva, adelante. Buenas noches. Una de sus primeras etapas fue su resurrección. Resucitó entre los muertos, posteriormente ascendió al cielo para preparar la morada de nosotros para dar cumplimiento a lo que es la palabra, y adicional a eso, le fue conferido todo el poder sobre nosotros. Dios depositó todo el poder para poder interceder por nosotros y tener poder sobre nosotros. Y con eso, Él lo que da es testimonio de que cumplió su misión, tal cual como la tenía predestinada el Señor. Ok, gracias. Sí, su resurrección y sí, está en el momento a la diestra de Dios Padre. Héctor, adelante. Sí, yo escribí aquí en mis notas basado en el video y nunca lo había pensado, así que realmente el credo resume ambas partes. Empieza con la humillación y termina con la exaltación. Pero también tengo una pregunta que a lo mejor la tengo que hacer el domingo en la iglesia, por separado. Pero usamos en la iglesia 3 versiones del credo y en 2 de ellas el infierno nunca se menciona. Entonces, para mí sí fue un shock
cuando de repente el credo dice bajó al infierno en una versión, pero en dos no. Y para mí eso sí fue difícil. Sí, sí, no sé la diferencia entre los credos. Pero sí, el credo que estoy acostumbrado en decir tiene este línea de hablar de su descenso al infierno. Y como hijo, yo pensé esto era su humillación, pero no es, no es. Sí, es su exaltación proclamando su victoria sobre la muerte y el diablo. Ujú. ¿Algo más en este, Héctor, o no? Ok, bien, bien. Sergio, adelante. Gracias. Yo lo que tengo entendido por lo que se nos dijo en la iglesia, que los tres credos, el credo niceno, el credo apostólico, significa exactamente lo mismo, creer en Dios y hacer la afirmación de lo que se está creyendo y por qué Cristo descendió a los infiernos. Y también el credo apostólico dice, y está sentado a la diestra de Dios. Ya estamos, se está exaltando la divinidad de Cristo. Y la exaltación de Cristo hace mención y nos referimos a Dios hombre nuevo, que hizo pleno de su uso, poder y su gloria celestial. Y Cristo fue exaltado al descender a los infiernos, al resucitar de entre los muertos y al ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios y al venir a ser juez de los vivos y los muertos. Ujú. Y el libro de Hechos, en su capítulo 2, en versículos 32 al 36, dice que este Jesús resucitó Dios, exaltado para la diestra de Dios, y ha derramado esto que vosotros veis, y sepa que ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces la exaltación de Cristo ahí viene. Ya está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, a ser juez de vivos y muertos. Gracias, Sergio. Sí, Pastor, una preguntita. sí. Yo desde niño hasta la fecha, ¿existe el infierno? Porque yo creo que Jesucristo no ha ido al infierno, sino que ha ido hacia los muertos, ¿no? Para darle la oportunidad, porque directamente después de ser crucificado, él pidió a su Padre, ¿no? Y directamente se debe haber ido hacia el lugar del Padre, a la diestra, a su derecha. Eso me pone en duda, pastor, acerca del infierno, porque no he visto en la Biblia. Gracias. Sí, vamos a hablar un poco más de esto en la próxima diapositiva, su descenso al infierno. Tengo algunos versículos en esta diapositiva. Y quiero escuchar de Alejandro, pero antes de esto, Héctor, usted estaba hablando de los tres credos, de niceno, apostólico, no tres versiones del credo apostólico. Sí, no, es que dependiendo de si hay comunión o no hay comunión, se usa un diferente credo en la iglesia. Sí, ahora entiendo. Lo siento. Sí, y es interesante que esta diferencia. Y no sé por qué, solo entiendo que cada credo tiene o estaba creado para combatir algunas enseñanzas falsas. Entonces, pero no sé cuál es en cuál credo. No estoy seguro, no tengo mucho entendimiento de esto. Adelante, Alejandro. Sí, es un comentario duda, pero ya usted aclaró que lo vamos a hablar en la próxima diapositiva, y es que lo comento simplemente porque me chocó un poco. Yo había leído y escuchado
que Jesucristo bajó al Seol, al seno de Abraham, a predicarle a los que estaban allí. No sabía que había ido al otro lado de la cima, al lugar más calientito, a hablarle también a los del otro lado. Pero está bien, eso lo discutimos ahora porque eso creo que es la primera vez que lo escuchaba, pero gracias. Gracias, Alejandro. Sergio. Gracias. Siguiendo con el credo, Martín Lutero hace referencia a que el credo es afirmar que Cristo es el Rey y Señor, gracias a su exaltación. Y de hecho, cuando hacemos la confesión, decimos que Cristo está en comunión con los santos y hacemos la afirmación de que Cristo está exaltado en los cielos. Y otro versículo que también, Hebreos 2:9, vemos aquel que fue hecho en un poco menor que los ángeles, Jesús coronado de gloria y la honra a causa del padecimiento de su muerte para la gracia de Dios. Experimentaría la muerte y el perdón de todos. Entonces, la exaltación de Cristo hace ver que Él murió, pero ya está sentado a la diestra de Dios para juzgar. Y esa es la exaltación de que ya en el credo también nos asegura que vamos a tener vida eterna gracias a la exaltación de Cristo. Gracias, Sergio. Un comentario más, Alfonso. Sí, profesor. Bueno, Jesucristo como tal bajó a los infiernos, pero no bajó a hablarle a nadie, únicamente bajó para proclamarse como rey y vencedor sobre la muerte. Ajá. En Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor. Entonces, vemos que en ninguna parte de la Biblia dice que bajó para hablarle o predicarle a alguien y convencerlo, no, únicamente baja para, de alguna manera, mostrarse como rey y vencedor. Muy bien. Sí, gracias, Alfonso. Excelente. Entonces, algunas de las etapas en resumen de su exaltación, su resurrección, su descenso al infierno, su gobierno a la diestra de Dios Padre, su venida para juzgar a los vivos y los muertos también. ¿Y qué estaba haciendo Jesús cuando descendió al infierno? Pues tenemos, aunque no tenemos demasiada información sobre este evento, Primera de Pedro 3, 18, 19 y Colosenses 2:15 habla de este evento. Y parece que Jesús estaba proclamando la victoria en el propio territorio del diablo. Puede haber sido un tipo de marcha victoriosa. Entonces tenemos estos pasajes en la pantalla ahora. Pero antes, Juan Carlos, ¿un comentario? Buenas noches. No, pues yo pienso algo. O sea, hay que tener en cuenta que el Señor es dueño de absolutamente todo. Y Él es creador del cielo, Él es creador del infierno, Él es creador de absolutamente todo porque a Satanás no le pertenece nada. De hecho, el infierno es un lugar donde dice la palabra que va a estar Satanás y sus ángeles. O sea que ese fue el lugar que el Señor preparó para ellos. ¿Sí? Ujú. Entonces el hecho de que el Señor haya ido al infierno implica, lo único que implica es que Él va a un lugar que Él mismo creó y donde Él también gobierna, porque nada le pertenece a Satanás. Es un lugar donde va a estar Él y sus ángeles, pero el Señor va allá justamente a dar la impresión de autoridad, poderío y señorío sobre la vida, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el cielo, sobre absolutamente todo, porque Él es dueño de todo Sí. y creador de todo. Ujú.
Sí, gracias por este comentario, Juan Carlos. Sí, y por eso me gusta la imagen, una marcha victoriosa en el infierno. Excelente. Sergio, Gracias. La Biblia también hace mención de que Cristo, cuando estuvo bajo a los infiernos, fue a mostrar su victoria. De, de una vez que ya Satanás trató de hacerlo caer cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Entonces, ya vemos que Cristo mostró su victoria y les habló a los espíritus encarcelados de cuál era la victoria, de por qué resucitó y les dio a demostrar de que él ya era hijo de Dios. Y el credo niceno muestra que Dios ya está sentado a la diestra de Dios, bajó a los infiernos y padeció. Entonces, la victoria de Cristo sobre la muerte se demostró con la resurrección, porque si no hubiese tenido resurrección y no hubiese sido hijo de Dios, la victoria no hubiese sido hecha. Pero sin embargo, su victoria fue tal que al tercer día resucitó según las escrituras. Y es más, le habló a los espíritus encarcelados que ya habían sido condenados por no creer en Cristo. Y al ver que Cristo había sido resucitado, se dieron cuenta de que Cristo era el Hijo de Dios, exaltado en gloria y majestad. muy bien. Gracias, Sergio. Excelente. Vamos a continuar entonces con los versículos aquí en la pantalla. No hay mucho de este evento, como dije antes, pero estos dos versículos hablan de su descenso al infierno. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y el otro versículo, Colosenses 2:15. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Entonces, no podemos decir mucho de esto, descenso al infierno. No hay mucho en la Biblia de este descenso, pero sí, es un descenso para proclamar su victoria sobre todo, sobre el diablo, la muerte y predicar allá. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la lección. Al inicio, vamos a hablar un poco más de la humillación de Jesús y también su exaltación. Y después vamos a tener mucho tiempo para hablar del anticristo en esta lección. Entonces, quizás usted haya visto imágenes de Jesús en el pesebre y pensó, él es un bebé tan lindo. Pero mira que el bebé es el Dios creador todopoderoso. Es un contraste impactante verlo indefenso en su nacimiento, incapaz de alimentarse por sí mismo. Puede continuar viendo el estado humilde de nuestro Salvador a través de los evangelios. Jesús, un hombre sin hogar. Jesús, un hombre hambriento en el desierto. Jesús, un hombre silencioso ante Pilato. Jesús, un hombre crucificado. Jesús, un hombre que murió. Él no se ve muy poderoso en su estado de humillación. Y como se mencionó en el video, siempre queremos recordar la razón por la que Jesús hizo eso por nosotros. El mejor resumen se encuentra en 2 de Corintios 8:9.
Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Y lo mismo es cierto para la exaltación de Jesús. Él consumó todo lo que necesitaba y está coronado de poder y gloria, gobernando su iglesia y guiándonos al cielo para estar con Él por la eternidad. Entonces, esto es la humillación y la exaltación de nuestro Salvador Jesucristo. Un comentario más de esta parte de la lección antes de hablamos del anticristo. Alejandro. Sí, no, simplemente que eh, acabo de aprender lo importante que es siempre ir contra las escrituras, o sea, leer la Biblia y no dejarse llevar por, no siempre de las prédicas, porque como había dicho, en múltiples prédicas yo había escuchado que Jesús había descendido a predicar por 3 días en el seno de Abraham y ya pues la Biblia, por lo que estamos estudiando, pues eso no es así. Por tanto, podemos escuchar todas las prédicas, pero siempre comparándolas con la Biblia. Eso es una enseñanza que me estoy llevando hoy, porque ya yo tenía en la mente la película de que él había ido allí 3 días a predicar y bien importante el aprendizaje de hoy para mí. Gracias, Alejandro. Sí, una aportación excelente para nosotros. Siempre estamos estudiando la Biblia y comparando lo que hemos oído con lo que nuestro Dios dice en la Biblia, en las Escrituras. Y Pablo habló de los creyentes en Berea de esto. Y su habilidad o su disposición de encontrar lo que dice la Biblia y comparar lo que Pablo estaba diciendo con la Biblia para verificar que todo es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, Dios. Entonces, sí, excelente. Gracias, Alejandro. Sergio. Gracias. Vemos que la humillación de Cristo cuando fue llevado a Gólgota y lo encontramos ay, tengo que acordarme, en Marcos 15, 22, 24. Ahí vemos que Cristo sufrió la humillación más terrible, que era muerte en una cruz, porque la manera de morir era de los malhechores, y a Cristo lo colgaron como como un delincuente, como un vil culpable. Entonces, ahí ya podemos ver la humillación de Cristo. Y más encima, la otra humillación, que vio la humillación, que uno de los malhechores se burló de él, siendo el Hijo de Dios. Pero también vemos la humanidad y la divinidad de Cristo, que no le dijo absolutamente nada y fue llevado como al matadero como un cordero. Entonces, fue esa una de las humillaciones de Cristo. Y la otra exaltación de Cristo lo encontramos en Juan 17:5. Padre, glorifícame a tu lado, tuyo con aquello que es gloria, para que se llevase contigo todo lo que en el mundo existiera. Entonces, vemos la exaltación de Cristo cuando morimos en Cristo y vivimos en Cristo, porque por eso Él padeció los sufrimientos, para que nosotros muriéramos en Él y viviéramos en Cristo. Muy bien. Gracias por compartir esto con nosotros, Sergio. Continuamos entonces. Hemos pasado mucho tiempo hablando de Jesús y estudiando quién es Cristo y su obra de salvación en las últimas clases, esta clase y las otras clases. Y ahora vamos a examinar en profundidad
el tema de quién se opone a Jesús y su obra, el anticristo. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra anticristo, ¿en qué piensan? Jaime, adelante. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Cuando leo en la Biblia la frase anticristo, bueno, es como un usurpador, alguien que usurpa, alguien que se antepone, alguien que roba el puesto. Entonces, pero también eh, en esto, pues no sé, ¿verdad? Si tenga, o sea, no, lo que yo quiero decir es que el anticristo es un espíritu, en sí no es una persona, no es una confederación de personas, según lo presenta Juan. Eh, bueno, a veces en las teologías hacen los que tienen la habilidad de tienen la habilidad de manipular la Biblia y te llevan a un texto, a otro texto, a otro texto, para hacerte entender una cosa, tal vez, o sea, para decirte, es una determinada persona, es fulano de tal. Pero anticristo es un espíritu que posee a personas que se opongan a Cristo, que lleven un mensaje diferente a Cristo o en contra de Cristo. Ese es lo que yo veo cuando veo la frase anticristo. Gracias. Gracias, Jaime. Excelente. Entonces, la idea de Pastor, contra de Cristo. Sí, Alfonso. Oh, yo no soy Alfonso, Bueno, soy José David. yo Entonces, estaba pensando que Alfonso ¿qué? estaba hablando, pero sí, sí, primero José David y después Alfonso. Lo siento. ok, ok. Ya, ya. Entonces yo hablaré, pastor. Mire, el anticristo para mí, ¿no? Que es antes de Cristo, que estaba ya sobre la tierra, dañando pericialmente, que era un demonio, un ángel caído, ¿no? Que estaba empezando a elaborar pensando de que él iba a ser el rey, que iba a dominar al mundo, porque antes de Cristo ha existido él. Son ángeles caídos. Gracias, pastor. No. Gracias, José David. Alfonso, adelante. Ok, únicamente la palabra anticristo, pues es se habla de aquellas personas que estén en contra de Jesucristo, aquellas que niegan la fe. Ahora, por otro lado, la doctrina del anticristo es la enseñanza de un gobernante mundial puesto por Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 10, Apocalipsis 13, 2, 4, 7. Este será ayudado por un líder religioso para engañar al mundo. Les obligarán a adorarle o morirán. Ahora, por otro lado, tengo yo, profesor Luke, que el anticristo, como el personaje diabólico, existe desde antes de la creación del mundo, porque así Isaías 14, 13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ajá, entonces el anticristo, pues yo siento que desde antes de la fundación también pues ya venía él maquinando esa idea de gobernar, de sentirse todopoderoso. Únicamente pues que a través del tiempo pues ha ido elaborando su plan para apoderarse y reinar aquí en la tierra, pero pues la Biblia dice otra cosa, que será derrotado. Sería mi aportación, profesor. Gracias, Alfonso. Sí, mi único comentario en esto es,
al anticristo, pues no puede existir antes de la creación, porque antes de la creación todo estaba perfecto con Dios, y incluso los primeros días de la creación, todo está totalmente perfecto. Entonces no podemos tener algo anti o en contra de Cristo cuando hay perfección en el mundo. Yo lo digo también por la cuestión de que en el Edén, cuando Satanás confunde a Eva, entonces desde ahí él ya viene presentándose en contra Okay. de nuestro Señor. O sea, ¿cómo Okay. rompe la perfección? Ah, Cuando entra el pecado en el mundo. exactamente. Sí, Sí, okay. porque es un plan proyectado por él, porque de alguna manera, como no pudo en el cielo y lo echó acá abajo, pues pues empezó otra vez a planear. Sí, sí, y Sí. toda la obra del diablo es contra Cristo, ¿cierto? Así es. Sí, 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 profesor. gracias. Héctor, adelante. Sí, yo lo veo, digo, porque realmente lo estamos viviendo hoy en día, yo pienso mucho más fuerte que antes, pero así como Cristo y Dios representan todo lo que está bien, el anticristo pues representa todo lo contrario, ¿no? Y todo lo que estamos viendo que está sucediendo eh, en el mundo para sacar a Dios y a Cristo de nuestras vidas es una fuerza pues bastante potente que estamos batallando todos los días, tanto en nuestra vida cotidiana como con todo lo que nos bombardean en las noticias, como en las escuelas, toda esta situación que se ha venido dando en los últimos años sobre los cambios de sexo y todo lo que representa lo que no está bien para mí es lo que hace el anticristo. Sí, gracias. Sí, la lucha espiritual es algo real y serio. Muy bien. Juan Carlos. Bueno, yo pienso que hay que tener en cuenta algo, y es que Satanás es una mala fotocopia de Dios, ¿sí? O sea, todo lo que él quiere es hacer, de hecho, el versículo que citaban ahorita, donde él dice que él quiere hacerse semejante a Dios. Y así como existe una Trinidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también hay una Trinidad que es Satanás, el anticristo y el falso profeta, ¿sí? Él siempre va a buscar colocar las tres, o sea, él va a tratar de asemejarse al Señor sabiendo que nunca lo va a lograr. El objetivo de eso, hacer caer a las personas en cosas incorrectas para que él pueda ganar su alma, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con eso? Que el anticristo es esa persona, en eso que yo le estoy diciendo, donde dice que es Satanás, el anticristo y el falso profeta. El anticristo viene a ser como lo contrario a Jesús y a la obra salvadora. Así como Jesús vino con gracia y una obra redentora, él viene con castigo y viene con qué, con un plan también de perdición. Yo sé que eso en la Biblia no está y no quiero sonar mal, pero si hay un plan de salvación y hay un anticristo, tiene que haber también un plan de perdición, que es precisamente el que se ejecuta en el mundo hoy, que llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿sí? Y eso es un plan gestado, o sea, eso no es de la noche a la mañana, ni empezó ayer, no. Así como el Señor tiene un plan de salvación, Satanás tiene también un plan de perdición, y el botín que está en el medio somos los seres humanos. ¿De qué depende eso? Pues obviamente del arrepentimiento, del camino que tome cada persona, pero a veces pienso yo que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces hay muchas personas que se enfocan más en conocer del anticristo que en conocer de Jesús. O sea, les parece más atractivo, es más llamativo conocer las tinieblas. Y yo creo
cuando usted ahorita decía que hay pocas referencias con respecto a ciertas cosas, yo creo que Dios también piensa eso un poco y es que no nos debe dar tanta información sobre el infierno porque siempre lo oculto nos va a ser más llamativo que la luz. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque de hecho sí, el anticristo existe, pero nosotros nos tenemos que enfocar en escudriñar el corazón de Jesús. De resto, no más. Sí, excelente. Gracias por esta aportación. Sí, debemos enfocarnos en Jesús y obviamente su obra salvadora para nosotros. Excelente. Gracias por este comentario. Sergio. Estaba escuchando atentamente lo que estaba diciendo el hermano anterior. Y si bien cuando Jesús estaba en el Monte de Olivos, le preguntaron ciertas cosas. Y también se le hizo preguntar cómo iba a ser la presencia de él, la conclusión del sistema de cosas. Y Mateo capítulo 24, en su versículo 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el mismo libro de Mateo en su capítulo 7, en su versículo 24, dice que muchos vendrán en la base de mi nombre expulsando demonios. Entonces, ya se nos está haciendo una advertencia de cómo iba a ser la presencia de Cristo y cómo iban a engañar a la gente. Incluso que los días iban a ser acortados más por los escogidos. Entonces, ya Cristo nos estaba poniendo de antemano que iban a venir muchos falsos profetas a engañarnos, que iban a venir muchos lobos con piel de oveja. Entonces, ya se nos estaba dando la señal de cómo poder apartarnos y cómo hacer distinción del anticristo y cómo vendrían engañando a la gente y haciéndose llamar eh, cristianos, que incluso muchas veces los podemos encontrar dentro de nuestras propias iglesias, cuando el libro de Proverbios dice eh, que los hábitos buenos echan a perder, los hábitos malos echan a perder los hábitos buenos. Entonces, ya vemos la presencia de Cristo entre nosotros mismos y lo podemos ver todos los días en las noticias, en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, que la gente está cegada y se nos está engañando. Incluso muchas denominaciones están llegando con la base del nombre de Cristo, que son verdaderos. Voy a hacer mención uno, los testigos que son milenaristas, que ya están anunciando la venida de Cristo. Entonces, ya podemos ver la forma de engatusar a la gente, de cómo hacen ver a Cristo en algo que no es, porque la Biblia no se interpreta, la Biblia se interpreta sola. Entonces ya podemos estar viendo de cómo las señales que Cristo nos dio a entender, de cómo podemos ser sagaces y astutos en poder darnos cuenta de cómo se nos está engañando hoy en día y cómo nosotros como cristianos tenemos que seguir la luz. Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Entonces, ser portadores de las buenas nuevas y enseñando lo que es realmente la verdad de Cristo. Gracias, Sergio. Muy bien. Y el último comentario, Vladimir, antes de hablamos más de algunos versículos en la Biblia. Sí, maestro, el anticristo es una persona que va a hacer las mismas señales, maravillas y prodigios que hizo Jesús, nada más que de una forma engañosa. Y una de las cosas que no va a poder hacer el anticristo es que cuando Jesús resucitó de los infiernos, dice que los sepulcros de muchos santos salieron de las tumbas. Y es porque el diablo no tiene poder, el anticristo no va a tener poder para hacer eso. Y esa es una imitación que solamente Jesús la hizo cuando resucitó de los infiernos. Dice que muchos santos resucitaron con él. Amén. Gracias, Vladimir. Muy bien. Entonces, seguimos adelante. Sí, el prefijo anti puede significar contra o en lugar de. Entonces, el anticristo es alguien que está en contra de Cristo al tratar de tomar su lugar
un tipo de Jesús sustituto. Continuamos entonces. Vamos a hablar mucho de Segunda de Tesalonicenses 2, pero antes quiero compartir algo de Juan. El apóstol Juan advirtió a sus lectores en Primera de Juan 2, que tengan cuidado con los muchos anticristos que ya habían llegado, que de hecho habían salido del grupo de verdaderos creyentes, la iglesia misma. Todo maestro falso es un anticristo en este sentido. Entonces, sí, tenemos anticristos y tenemos el anticristo. Entonces, tenemos maestros falsos, enseñanzas falsas, que son anticristos contra de Cristo y lo que enseña nuestro Salvador Jesús. Pero también la Biblia habla del anticristo, un anticristo y los anticristos. No voy a leer toda esta sección, pero en Daniel 7 habla de algunas bestias, hay una profecía en Daniel 7 habla de las bestias y la cuarta bestia es una bestia espantosa, terrible, extremadamente fuerte, con colmillos y cuernos, 10 cuernos. Pero más adelante en Daniel, Dios explica esta profecía diciendo que el cuerno pequeño de esta bestia es otro rey diferente de los primeros que derivará a 3 reyes, blasfemará contra el Altísimo y que quebrantará a sus santos. Entonces, hay una referencia aquí en Daniel al anticristo, el que blasfemará contra el Altísimo. Entonces, esto es de Daniel 7. Si ustedes quieren leer esta sección de la Biblia, Daniel 7. Y tengo esta imagen solo para confirmar la lucha espiritual que tenemos. Obviamente el diablo tiene poder, pero no es todopoderoso como nuestro Dios. Entonces sí hay una lucha, pero en nuestro lado es Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, quiero compartir un comentario en esta lucha que tenemos, pues, ¿qué tenemos para combatir el anticristo? Y la cosa más importante es el evangelio. Si estamos compartiendo, predicando, leyendo el evangelio, sí, con este evangelio podemos combatir al anticristo. Porque el evangelio es directamente de Cristo y su obra salvadora. Ok, no tenemos mucho tiempo, pero quiero hablar de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer esta sección de las Escrituras y hablar un poco del anticristo que describe esta sección de las Escrituras. Entonces, leemos. ¿Hay un voluntario que puede leer esta diapositiva? Hay más de esta sección, pero Jaime, adelante. Y después la próxima diapositiva, Roselva, por favor. Hermanos,
con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Entonces, si alguien estaba compartiendo una carta en el nombre de los apóstoles o de Pablo o algo, y Pablo está escribiendo a los tesalonicenses que esta carta que ustedes recibieron no es de mi parte, no es de los apóstoles, es algo falso. Continuamos con Roselva, por favor, esta diapositiva. Ok. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Gracias, Roselva. Alfonso, ¿puede leer esta diapositiva? La Claro. próxima. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Muy bien, gracias. Y la última diapositiva, Roselva, gracias. Entonces se manifestará ese malvado. El Señor mostrará con el espíritu de su boca y le destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y señales de... Lleva que me interrumpe aquí la manito. Tengo que bajarla. Ok, señales y prodigios engañosos. Gracias. Muy bien. Olvidé que hay otra diapositiva, 10 a 12. Puedo leer estos. Y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Entonces, voy a compartir ahora algunas descripciones que tenemos en estos versículos del anticristo y sí, y este pasaje de las escrituras. El hombre de pecado, otro nombre del anticristo, está condenado a la destrucción. Podemos ver esto en versículo 3. Se promocionará a sí mismo como divino. Entonces, el anticristo se exaltaría a sí mismo para convertirse en el sustituto de Dios en los corazones del hombre. Entonces, en esta descripción es alguien de la iglesia. Durante un tiempo el anticristo fue retenido. La oposición a Cristo ya estaba en funcionamiento
cuando Pablo escribió estas palabras, pero Dios estaba evitando que trabajara abiertamente. Entonces, durante un tiempo, el anticristo fue retenido. 4. El anticristo debía ser revelado. Podemos ver esto en versículo 8. Finalmente, Dios dejaría que funcionara abiertamente. Y esto daría lugar a que el anticristo se revelara claramente como un oponente de Cristo. Continuamos con algunos más. Jesús venció el poder del anticristo como dijo Juan Carlos. Podemos enfocarnos más en Jesús en este momento. Jesús venció el poder del anticristo y la destrucción final en el último día es para el anticristo y Jesús tiene el poder todopoderoso, nuestro Dios. En su segunda venida Jesús destruiría completamente al anticristo. El anticristo realizará muchas señales convincentes. El anticristo tendría éxito en lograr la apostasía porque Satanás lo apoyaría con milagros para engañar a muchos. Muchos son engañados y el juicio de Dios debido a su negación de la verdad. Dios endurecería a los seguidores del anticristo en el engaño de que estaban en el camino de la salvación cuando en realidad estaban pereciendo. Entonces, por esta descripción que tenemos aquí en Segunda de Tesalonicenses, sí, es nuestra postura en Academia Cristo. Nuestra postura es identificar el papado como el anticristo. Y las iglesias luteranas confesionales dicen igual. Sí, por estas descripciones es alguien en la iglesia está contra Cristo en muchos de los enseñanzas. Podemos ver en el Concilio de Trento. Hay tengo una cita aquí en mis notas, es de este concilio y es de la justificación. Y dice, este concilio de la Iglesia Católica Romana dice, si alguien dice que la fe que justifica no es más que confiar en la misericordia divina, que perdona los pecados por causa de Cristo, o que es solo esa confianza con la que estamos justificados, sea anatema, lo siento. Entonces tenía que buscar esta palabra y la significa es anatema, es algo malo, terrible, algo terrible, alguien horrible. Entonces está diciendo que no es por Cristo y por fe en Él que somos salvos. Una persona que cree esto es una persona horrible, terrible, malo, es una maldición. Entonces es una sí, comentario de la Iglesia Católica Romana, muy triste, en serio, porque es en contra de la obra salvadora de nuestro Salvador Jesús. Ya casi estamos a la hora. Quiero hablar un poco más
pero solo un poco. Sergio, un comentario y después voy Sí, a continuar. gracias. Por eso que el apóstol Pablo nos dejó en Efesios 6:12 que no tenemos una lucha contra carne, sino que tenemos lucha espiritual. Y por eso que nos da a ponernos la armadura completa que proviene de Dios. La espada, el yermo, el calzado, el cinturón. Entonces, al estar completamente la armadura en Dios, las luchas de las huestes espirituales de maldad no van a tener victoria sobre nosotros porque vamos a estar bien equipados con la armadura proveniente de Dios. Ujú. Muy bien, sí, gracias por esta aportación. Muy bien. Sí, y un comentario más, según la Iglesia Católica Romana, el Papa es el infalible sustituto de Cristo en la tierra. Y por eso tristemente no predica a Cristo de acuerdo con las Escrituras tampoco. Pero también es importante recordar que al identificar al papado como el anticristo no significa que estemos condenando a todos los miembros de la Iglesia Católica, aquellos que tienen fe en Jesús como su Salvador serán salvados. Aunque las muchas doctrinas falsas de la Iglesia Católica oscurecen y ocultan el Evangelio. La palabra aún se usa y el Espíritu Santo puede usar esa palabra para crear fe a pesar de la falsa enseñanza que se propaga. Y también podemos pensar en nosotros mismos también. Podemos ver el espejo y a veces recordamos que nosotros ponemos cosas encima de Cristo. Y a veces pensamos que podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestras acciones o pensar en nuestra obediencia, que nuestra obediencia nos puede salvar. Y también algo así es el sentido del anticristo. Para decir algo así o creer algo así es contra Cristo y la obra de Él, la obra salvadora de Cristo. Entonces, creo que voy a terminar aquí con esta sección. Es muy profundo esta enseñanza del anticristo y puedo quedar después de la clase si hay más preguntas, pero si hay algo más sencillo o rápido, podemos hablar de esto ahora, antes de la oración, pero si ustedes tienen más preguntas, podemos hablar más después de la oración también. Ok, excelente. Entonces vamos a continuar con la tarea para la próxima clase. La tarea que tenemos es un video, otra vez, con algunas preguntas y también voy a compartir algunas preguntas de la evaluación final, del proyecto final. Hay algunas preguntas de esta lección que estarán en este proyecto, en esta evaluación. Entonces voy a compartir estas preguntas también y ustedes pueden usar estas preguntas para revisar esta lección y prepararse para el proyecto final. Y la próxima clase que tenemos es la quinta lección y vamos a tener la quinta lección el lunes. Entonces terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde.
Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Amén. Muchas Amén, gracias a amén. todos Amén. por Cuídense, estar aquí esta bendiciones. noche. Bendiciones a todos. Pastor, Dios lo Igual. bendiga. Muchísimas Amén. gracias. Hasta luego a todos. Gracias, Juan Carlos. Dios los bendiga. Buenas noches, pastor, a todos. Buenas noches, Dios los bendiga. Armida, buenas noches. Buenas noches. José David, buenas noches.